Muy buen día tengan todos. Mayelis, mira que has puesto un video muy interesante. Mandamientos católicos no bíblicos. Bueno, quisiera responder un poco a tus preguntas, a ver si logro darte a conocer lo que creemos los católicos. Hoy te hablaré de mandamientos católicos no bíblicos. En primer lugar, los que vas a mencionar no son mandamientos, Mayelis. No son mandamientos, son recomendaciones quizá. Son recomendaciones que nos hace la Iglesia para acercarnos a Cristo. Siempre, en todo esto, el centro es Cristo. En la enseñanza católica, el centro siempre es Cristo. Hablas del rosario, la señal de la cruz, el purgatorio, las imágenes, rezo a los santos, el bautismo de bebés. Nada de eso son mandamientos. Tú como yo, bíblicamente entendemos los mandamientos como leyes que hay que cumplir, como normas sin las cuales se nos dificulta o se nos imposibilita nuestra salvación. Así que no son mandamientos. Cualquier católico, en primer lugar, debes entender eso, Mayelis. Cualquier católico puede ser católico perfectamente sin estar rezando el rosario. Cualquier católico puede ser católico sin tener como costumbre la señal de la cruz. Va a ser difícil que encontremos un católico que no haga la señal de la cruz. Sin embargo, si existiese, ese católico puede ser plenamente católico, no realizando la señal de la cruz. Ten en cuenta eso. El purgatorio es una creencia, no es un mandamiento. Puedo que yo no lo crea, puedo no creer en el purgatorio. Eso estaría cuestionable si soy católico o no soy católico, ¿cierto? Porque como católico debo creer todo lo que la Iglesia enseña. Sin embargo, puede que exista algún católico que dude mucho del purgatorio y sin embargo ser completamente católico, porque practique los sacramentos, porque está pendiente de su salvación, en su oración permanente, en fin. Sin embargo, será difícil un católico que no crea en el purgatorio. Es decir, sería un católico que no está instruido. Pero puede existir alguien que dude del purgatorio, que dude mucho, y sin embargo ser muy católico. Las imágenes, entonces, particularmente yo no tengo imágenes. Ahora, ¿algún católico que no tenga imágenes puede ser católico? Completamente. Sin estampitas, sin decoración de imágenes de Virgen, advocaciones de la Virgen, sin una creencia particular en la intercesión de un santo específico, y puede ser plenamente católico. Eso no, mejor dicho, no consideres que eso es un mandamiento. Somos católicos, así no utilicemos imágenes. Lo del rezo a los santos, bueno, eso va ligado a las imágenes. Yo puedo estar seguro de que hubo un santo muy importante que me da un gran ejemplo y que considero que puede interceder ante Dios por mí. Sí, puede que sí, y puedo ser un buen católico así. Como puede suceder que no tenga ningún santo en específico y que mi fe sea más de la acción que de la oración o meditación. Puede suceder que los santos para mí sean solo ejemplos y ya. Puede incluso suceder que sean ejemplos de los que dudo tanto siendo católico, pero dudo tanto de ellos por la historia o por lo que la cultura me ha metido en la cabeza, que termine siendo un católico de los que jamás tienen en cuenta a los santos. Sin embargo, puede esa persona ser perfectamente católica. Bautismo de bebés tampoco es mandamiento, Mayelis. No es un mandamiento, porque en la Iglesia Católica bautizamos niños, bueno, bebés, niños, jóvenes, personas adultas, ancianos. Podemos bautizarnos a cualquier edad. Se nos sugiere, por muchas razones de mucho peso, que sea a la edad de la infancia, siendo muy niños. Sugerencia, Mayelis, no mandamiento. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Primero, pues que los católicos no debemos ofenderte, ni a ninguna persona. Somos católicos perfectamente, con o sin todas esas cosas que mencionas. Pero el ser católicos y defender nuestra fe y estar aferrados a ella no nos puede conducir a ofender.
porque la Iglesia misma nos ha manifestado que todos los errores de la Edad Media, que fueron muchos, cometidos por diferentes personas que se decían pertenecer a la Iglesia, esos errores fueron simplemente por incomprensiones. Por lo tanto, no debemos volver a lo mismo. Invito a los católicos que están viendo los videos de Mayelis, por favor, con mucha serenidad, explicar sin ofender. Mayelis, desconoces mucho la fe católica porque no eres católica. Como sugerencia y como favor te pediría que no estuvieses asegurando cosas de la Iglesia Católica de las cuales en realidad no estás segura. Te invito a ir al Catecismo de la Iglesia Católica para que descubras allí qué es lo que la Iglesia cree de cada una de esas cosas y te des cuenta entonces de lo que realmente la Iglesia enseña. Y luego, ahí sí puedes exponer aquí en tus videos lo que tú piensas de la fe católica. En realidad tú puedes hacer lo que quieras, sí, Mayeli, yo solo te estoy pidiendo el favor que cuando hables de nosotros lo hables con la base del catecismo para que estés diciendo la verdad y no estés exagerando o suponiendo. El primero es bautismos de bebés. ¿Dónde dice en la Biblia que los bebés se tienen que bautizar? Que un recién nacido tiene que bautizarse. Está bíblicamente comprobado que debe de ser en una edad en la cual pues estés consciente de lo que son los pecados y estés consciente de que quieres cambiar tu forma de vivir y vivir conforme a la palabra de Dios. Pero debes de estar consciente, para eso se tiene que bautizar en una edad en la cual pues ya sepas discernir entre lo bueno y lo malo. Siguiente. No, Mayelis, continuamos con lo mismo. Bueno, que aquí me das pie para mostrarte algo. Tú dices que está bíblicamente comprobado que debe ser bautizado solo cuando tenga conciencia, esté consciente de lo bueno y lo malo, entiendo yo. Pero mira que eso no está comprobado bíblicamente, es una interpretación que tú haces. Es bueno tener conciencia del pecado para que el pecado pese y nos podamos arrepentir, pero eso no implica que para el bautismo sea necesario que estemos arrepentidos. Voy a colocarte un ejemplo. En Hechos 16:33 se dice que Cornelio y todos los suyos fueron bautizados. ¿Qué significará, Mayelis, que todos los suyos fueron bautizados? ¿Será que Cornelio era un vejestorio que no tenía niños pequeños? ¿Y será que los hijos de Cornelio también eran unos señores y unas mujeres muy adultas que ya no tenían hijos pequeños? A pesar de eso, supongamos que los nietos de Cornelio, por lo menos ellos tendrían hijos pequeños. Bueno, yo me imagino que en la cultura de aquella época, tanto judía como pagana, era importante tener muchos hijos, ¿no? Por historia sabemos que sí era importante y además de importante era casi imposible evitar tener tantos hijos. Mayelis, mira, yo también puedo sacar como conclusión que esto es una demostración bíblica que se bautizaban niños pequeños. Lo importante aquí no es tanto la conclusión que yo saque, sino que toda su casa, todos los suyos. Bien, Mayelis, yo como cristiano convencido que soy, quiero que todos los míos estén bautizados, que todos los míos estén dentro del reino de Dios. Y para eso obviamente tendré que esforzarme por darles a ellos la formación, lo que la Iglesia y la Biblia llama evangelizar, proclamar la palabra, proclamar que se arrepientan de sus pecados cuando los tengan. Pero quiero darles la fuerza del Espíritu Santo y por eso he bautizado a mis hijos pequeños. Mira que San Pablo en 1 Corintios 1:16, ¿sí? Ya te di un texto donde dice que podemos bautizar bebés. No es que debamos hacerlo, no. Que podemos hacerlo, sí. En Hechos 16:33 en la familia de Cornelio, los suyos. Y en 1 Corintios 1, versículo 16, San Pablo nos aclara que él bautizó a la familia de Estéfanes. La familia, y en una familia hay mucha gente, ¿no? Mucha gente, grande y pequeña.
así que seguramente habría bebés. Rosario, ¿dónde dice que el rosario es bíblico? ¿Dónde está establecido que viene el rosario en la Biblia? ¿En qué parte? Y esta pregunta es para aquellos que han hecho videos sobre mí refutándome. Bien, Mayelis, cuando hablas del rosario, seguramente tú sabes, ¿sí? Pero yo te comento que cuando tú hablas del rosario te estás refiriendo a varias cosas. En primer lugar, te estás refiriendo a la veneración hacia la Virgen María. Entonces te aclaro, nosotros veneramos en toda la creación, veneramos la obra que Dios hace. Y Dios no ha hecho una obra más grande en su creación que la que realizó en María. Es decir, en María Dios se hizo hombre. Esa es la obra más grande que Dios ha hecho por nosotros. No estoy diciendo que la Virgen sea redentora ni nada por el estilo, tú creo que me entiendes. Lo que estoy diciendo es que en María adoramos a Dios, que ha hecho una obra muy grande en ella, y por eso ella es símbolo para nosotros del hecho de recordar a Dios. Y eso lo vamos a encontrar en Lucas 1, 42, 43. Incluso desde el versículo 28 te puedo leer, dice: entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y en el versículo 42 vamos a encontrar que dice Santa Isabel, dice: exclamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque continuamos leyendo en el 43 y dice: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Acuérdate, Mayelis, los que están escuchando a San Lucas son seguramente judíos, es decir, judíos convertidos en cristianos y también gentiles convertidos en cristianos. Y ellos leían en su Biblia Septuaginta, leían Señor y entendían que allí decía Dios. Entonces, ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Dios? Otra cosa que tiene que ver con el rosario es la oración repetitiva. El rosario es una oración que se repite y se repite, siempre meditando los misterios de Cristo, pero se repite. En ese sentido te puedo leer Mateo 27, 44, para que te des cuenta que repetir la oración no está mal ni está prohibido. Perdón, corrijo, Mateo 26, 44, donde nos dice que después de realizar Jesús la oración 2 veces, dice que los dejó y se apartó por tercera vez repitiendo la misma oración. Entonces date cuenta, Mayelis, que el mismo Jesús, nuestro Señor, repite una oración: Padre, si es posible que se aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso lo dice en el versículo 39. Esa es la oración que repitió 3 veces. Cada vez que fue a orar, repitió lo mismo. Por último, Mayelis, el rosario no solo está en esas citas que te estoy diciendo, que es una oración en relación con lo que hizo Dios en María, es el primer punto. Lucas 1, 42, 43, que es una oración repetitiva, que es el segundo punto, está en Mateo 26, 44. Y el tercer punto, que es una oración en la cual estamos meditando los misterios de Cristo, ¿sí? Como lo hacía María, según dice Lucas 2, 19. Todo lo que le aconteció con Jesús lo guardaba en su corazón, lo meditaba en su corazón. Y como le dice San Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:15, es decir, hay que meditar todo esto permanentemente. Eso es el rosario, Mayelis. Que dice que con la verdad la tiene la Biblia y tú no la lees. El rosario y luego el persignarse, ¿en dónde dice que puedo y debo de hacer eso? ¿En dónde dice que tengo que hacer esa imagen o esa forma de cruz en mi rostro junto con mi pecho? ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia viene establecido que debemos hacer eso? Mayelis, la señal de la cruz nos recuerda a Cristo. La cruz de Cristo es el ejemplo del amor que Cristo ha tenido por nosotros. Cada vez que nos hacemos la señal de la cruz, nos acordamos de ese amor. Queremos acordarnos de ese amor.
Por lo tanto, la señal de la cruz es completamente bíblica, pero seguramente los apóstoles no se hacían una señal en su rostro junto con su pecho, como tú dices. En realidad no sé si eso ellos lo hacían, pero la señal de la cruz sí es importante para ti y para mí, porque en la cruz fue donde Jesús redimió nuestras culpas. Dice San Pablo en Gálatas 6:14: lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Si ves, Mayelis, eso que dice San Pablo, eso es lo que nos recuerda la señal de la cruz. No te la hagas si no quieres. Es más, si quieres llegar a ser católica, bienvenida seas, y no tendrás que hacerte la señal de la cruz. Sin embargo, es un gesto, es un signo que tiene que ver en todo con la Biblia. ¿Dónde dice que el purgatorio es bíblico y existe? ¿En qué parte de la Biblia viene establecido el purgatorio? Porque yo he leído la Biblia y no lo he encontrado. Así que si puedes abrirme el entendimiento, tú sabelotodo católico, dime dónde dice eso, dónde habla del purgatorio. Porque claro, es muy bonito ir a un canal Bueno, Mayelis, yo no soy sabelotodo. Espero que yo no esté dentro de tu grupo, dentro de ese grupo que tú señalas que son un poco contrarios a la fe de Cristo cuando te hablan y cuando tratan de defender la fe católica. Yo lo que te comento es que como no soy sabelotodo, yo simplemente te estoy compartiendo la fe que enseña la Iglesia, porque en realidad la verdad sí está en la Biblia, pero la verdad está fundamentalmente en la Iglesia, que es baluarte de la verdad. La verdad es Cristo. Y sí, leyendo la Biblia encontramos la verdad, pero la Biblia puede ser mal interpretada, tú lo sabes. El mismo San Pedro nos lo recuerda. Así que la Biblia puede ser mal interpretada. Lo que tenemos que hacer es interpretarla siempre a la luz de las enseñanzas que mantiene como baluarte la Santa Iglesia de Cristo. Bien, Mayelis, mira, voy a ofrecerte para lo del purgatorio esta cita bíblica. Mateo 12, 32. Dice así, Mateo 12:32. A quien diga algo contra el Hijo del Hombre se le puede perdonar. A quien lo diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en el presente ni en el futuro, ni en este mundo ni en el venidero. Te hago la pregunta, Mayelis. ¿Cuál futuro está mencionando allí si no es en realidad el futuro que está más allá de nuestra muerte? ¿Cuál mundo presente y cuál mundo venidero? ¿Cuál será la diferencia? ¿No será que el mundo venidero es el que está después de la muerte? Y si solo conocemos infierno y cielo, entonces ¿dónde queda aquel que tiene un pecado contra el Espíritu? Un pecado contra Cristo que sí puede ser perdonado. ¿Dónde queda ese? ¿Será que a él se le puede perdonar un pecado en este mundo? Claro que sí. Pero en el mundo venidero, si va al cielo es porque ya no tiene pecado. Y si va al infierno no se le perdonará. Pero allí dice que es posible, no lo dice, lo interpretamos así, que es posible el perdón en el mundo venidero. ¿En cuál? Tenemos que buscar entenderlo, y yo creería que el purgatorio nos permite explicarlo. Y cuando lo podamos entender, lo tendremos que poner en diálogo con otra cita que te la voy a dar para que entiendas. Esta es la principal, esta es la base de la doctrina católica sobre el purgatorio. Entonces escucha, Primera de Corintios 3, versículo 15, donde nos dice esto: si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. La pregunta aquí, Mayelis, si no existe el purgatorio, es decir, si no existe ese lugar en el cual después de nuestra muerte vamos a quitarnos la culpa del pecado, vamos a liberarnos del pecado por el amor de Dios, obviamente, porque no es una segunda oportunidad, sino que es la continuación de aquella persona que, aceptando a Cristo, no pudo evitar morir con algunos pecados. Esos pecados deben ser purificados en alguna parte. Por eso dice allí que la obra que nosotros estamos generando, si llegara a quemarse, si llegara a caerse, si se quema,
pues será castigado, pero ese castigo no es un castigo eterno, porque inmediatamente después dice que se salvará como quien escapa del fuego. ¿Sí lo ves? Esa cita bíblica nos hace pensar que sí existe el purgatorio, Mayelis. La palabra no está allí escrita, porque lo importante no es que creamos que vamos a tener otra oportunidad, porque no la vamos a tener, Mayelis. La oportunidad comienza acá. Si aceptamos acá en esta vida a Cristo, moriremos igual que cualquier ser humano, nuestro cuerpo morirá. Pero ojo, moriremos en nuestro cuerpo. Y nuestro espíritu irá a Dios, pero está manchado porque cometimos pecados. No podemos entrar manchados al cielo, así que seremos purificados, pero como quien escapa del fuego. Ese es el purgatorio, Mayelis. Insultar a aquella persona que está haciendo la obra de Dios. Es muy bonito venir a insultarme, ¿verdad? Sientes muy bonito. Bueno, pues quiero que me compruebes con base bíblica. Haz tu videíto como siempre haces, refutando mi palabra. Bueno, pues hazlo. Quiero que tú me digas en dónde está el bautismo de bebés, el rosario, persinarse, el purgatorio. ¿Dónde habla de tener imágenes? Sí, ya me dijiste que no es malo. Ok, entonces dime, ¿dónde dice en la Biblia que es bíblico tener imágenes? ¿En qué? Bien, Mayelis, resulta que, bueno, en primer lugar, espero yo tampoco estar aquí haciendo un videíto refutándote. No te estoy refutando, te estoy aclarando la fe católica, porque veo que todo lo que dices, incluso te he colocado mensajes allí en tus videos en los que te demuestro o te muestro que lo que tú dices es lo mismo que dice la iglesia, en general, obviamente. Pero tú no sabes lo que dice la iglesia y crees que la iglesia dice otra cosa. Entonces haces tus videos refutando algo que la iglesia nunca dice. En este caso, lo que te he comentado hasta ahora, pues demuestra un poco eso. Ahora me estás preguntando por las imágenes. Bueno, dos cosas sencillas. Ya te aclaré que un católico puede ser católico sin imágenes. ¿Listo? Sin embargo, en la Biblia no nos dice que tenemos que hacer imágenes. Eso es claro. Porque sería una tontería. Sería una tontería que es obligatorio hacer imágenes, cuando en realidad las imágenes son solamente una ayuda. Una ayuda. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que sí es válido hacer imágenes? Pues así exactamente como tú lo quieres no vas a encontrarlo. Pero las imágenes están claramente mandadas a hacer incluso por el mismo Dios. En Números 21, versículo 8, donde Dios le dice a Moisés, le ordena realizar una serpiente de bronce. Recuerda que esa serpiente sirvió para que el poder de Dios llegara a sanar a los que habían sido mordidos por serpiente. Sí, no es que la serpiente de bronce tuviera algún poder, no, era Dios quien utilizaba la serpiente para que aquellos mordidos reconocieran que necesitaban ser sanados por Dios. Entonces era una ayuda. El otro ejemplo lo tenemos en Éxodo 25, versículos del 18 al 22, donde se hacen las imágenes, incluso mandado por Dios a Moisés, se hacen las imágenes de los querubines. Recuerda que los querubines son solamente imágenes que están sobre la tapa del arca de la alianza. ¿Y para qué servían? Para que Dios allí manifestara su gloria, o se manifestara y hablara con el sumo sacerdote y con Moisés en este caso. Por lo tanto, es importante que entiendas que también es una ayuda. Las imágenes de los querubines no son Dios, no eran Dios, ¿sí? Pero servían para manifestar a Dios, para mostrarlo, podríamos decir, un poco interpretando el texto, ¿sí? Dios se mostraba allí, se comunicaba con Moisés desde esa tapa del arca de la alianza. Te leo el versículo 22 de Éxodo 25 para que te des cuenta de lo que te comento. Dice, allí me encontraré contigo, y desde encima de la tapa, en medio de los querubines del arca de la alianza, te diré todo lo que tienes que mandar a los israelitas. Bien, Mayelis, espero haberte mostrado las citas bíblicas que pedías. Te recuerdo, estas citas bíblicas no nos están diciendo que haya que hacer todo eso que tú dices. No son mandamientos de la iglesia, son cosas importantes para creer. Dentro de todo eso, lo único allí que es como irrenunciable sería lo del purgatorio.
pero tampoco es una creencia que se transforme en vida, ¿sí? Lo único que eso permite es que nosotros sepamos que Dios nos ama. Más allá de eso, el purgatorio no nos aporta mucho. Nos aporta es en la próxima, es decir, cuando ya hayamos fallecido, nos aportará que tendremos la oportunidad de confesar por última vez nuestros pecados para ser perdonados. ¿Pero cuáles pecados? Esos que lamentablemente no pudimos confesar a tiempo porque la muerte nos sorprendió. Esos son los pecados que el purgatorio nos permitirá perdonar. Pero no es otra oportunidad, porque para llegar al purgatorio hemos tenido que aceptar a Cristo. Si hubiésemos blasfemado contra el Espíritu Santo, queriendo no aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, pues el purgatorio no existirá. Pruebas con base bíblica que esto es cierto, créeme que difícilmente vas a poder callarme. Difícilmente vas a poder decir, no prediques el evangelio que no sabes. Si lo estoy haciendo es porque yo no he encontrado nada de esto. Nada de lo que tú me dices he encontrado en la Biblia. Por eso no puedo creer tu doctrina. Por eso no puedo creerte lo que dices. Porque no lees tu Biblia y no te das cuenta que aquellos... Bien, Mayelis, no, todo lo contrario, me agrada que una persona joven como tú esté realizando videos para multiplicar el evangelio por las redes sociales. Me parece excelente. No, todo lo contrario, sigue predicando. Lo único que te pido, de verdad, como un favor, es que te cerciores, que te asegures de que aquello que criticas en la Iglesia Católica, que consideras que no es bíblico, te asegures que es en realidad. Porque la Iglesia no lo predica porque sí, porque se lo inventaron los curas, como dices en el video más adelante. No, la Iglesia lo predica porque la Iglesia es baluarte de la verdad y debe predicar todo lo que la verdad incluye. Y la verdad incluye que todas estas cosas son válidas, podemos realizarlas, está bien que las hagamos. Y la Iglesia nunca nos ha enseñado que sean obligatorias. No nos obliga a tener imágenes, son útiles y por eso las tienen en las parroquias, para que la gente las vea y se dé cuenta, porque cada signo que se encuentra en una estatua, en una imagen, implica algo de la vida de ese personaje que está allí, y algo de la vida de ese personaje en lo cual Dios hizo su obra. Entonces es un mensaje siempre centrado en Dios. Las imágenes, lo mismo el rosario, es bueno, es útil, pero no tienes que hacerlo. La Iglesia nos exige hacer la salmodia, hacer la liturgia de las horas, y eso es más importante que el rosario, y sin embargo veo que tú no lo conoces. Es lo mismo que hacían los primeros cristianos, lo que hacían los apóstoles junto a los demás discípulos en el templo y en la casa. La Eucaristía, la fracción del pan. Esas cosas son muy importantes, eso sí es central. Lo que tú estás mencionando son cosas secundarias, en primer lugar, y en segundo lugar son cosas útiles. Esa es la enseñanza de la Iglesia. Critica, si lo quieres hacer, critica a la Iglesia, pero siempre fundamentándote en lo que la Iglesia enseña y no tergiversando la verdad sobre la Iglesia. Ahora, me parece bonito que estés evangelizando. Escucho y veo muchos de tus videos por esa razón, por la sencilla razón de que me agrada que una persona joven esté evangelizando. Mayelis, bendiciones. Para finalizar quiero comentarte algo. En realidad yo estoy muy de acuerdo con lo que pides. Pides que debemos predicar arrepentimiento, perdón de pecados para la vida eterna. Claro, por supuesto que sí. En realidad eso es lo que estamos haciendo todos los católicos comprometidos en estas fechas. Estamos en Cuaresma y en estas fechas de Cuaresma eso es lo que estamos predicando. Predicamos arrepentimiento, predicamos confesión, es decir, perdón de pecados, y estamos predicando que todo eso es para aceptar a Cristo y tener así la vida eterna. Y eso es lo que hacemos todas las Eucaristías. Así que si eso es lo que te preocupa de la Iglesia, tranquila, eso es lo que estamos haciendo. La Iglesia está siempre predicando la cruz para que nos demos cuenta que tenemos que arrepentirnos y que en la cruz fueron sellados y fueron pagados nuestros pecados. Así que bendiciones y chao.